Sí, este es su canal Quinta Visión Televisión, Tu Voz Local, programa que va en edición estreno de lunes a viernes 19:30 horas. Y por cierto, además de todas las retransmisiones, agradecemos, como no, la gran sintonía que ustedes nos entregan casi a lo largo y ancho de la región. Y apostaríamos que si la cobertura fuera en la totalidad de la región, tendríamos, por supuesto, una mayor sintonía, porque estos son temas... diríamos que muchos de ellos, y en particular este en donde tenemos que detenernos. Y aquí hay actores relevantes, y eso es lo que más me gusta, porque, por cierto, quiero adelantarles también a ustedes, reitero, gracias por la sintonía, es que este programa debimos haberlo realizado hace una semana, pero por esos infortunios de la vida habían agendas que se complicaron y seguimos preocupados del agua, de la sequía, de la crisis hídrica. No hay que soltar el hilo, ¿no es verdad? Menos en estos tiempos en donde no tenemos buenos augurios, no es muy auspicioso el futuro que se nos viene, y es un tema de particular preocupación, pero como deben de ser las cosas, también de ocupación de quienes hoy día nos acompañan. Así que quiero saludar, como siempre, al puntualísimo invitado, el senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática por nuestra región de Valparaíso, porque uno apuesta, yo puedo apostar por el senador. Si la reunión es a las 19:30, 19:29, está conectado. Senador, nada, tengo que decirlo, si estas cosas se dicen en vida además, pues, eso. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. También saludar a Lorena, a Sebastián. Y sí, por Zoom puedo eso, a veces presencial cuesta más por las distancias y uno llega atrasado, pero, pero por No, Zoom trato de pero ser bien no, puntual. no, eso es un dejo de humildad. Yo puedo dar fe desde acá que cada vez que usted está convocado, yo creo que está rankeando, ¿eh? Está en el primerísimo lugar de la puntualidad. Así es que bien por esta escuela, Bueno. escuela que además la llevan aquí adentro, Lorena Donaire. Lorena es la vocera nacional de Mujeres Modatima, y a quien saludo una vez más, pues qué bueno, nos pudimos reunir en esta oportunidad, Lorena. Muchas gracias por la invitación y bueno, súper feliz de poder compartir con Sebastián y con Juan Ignacio, que hace rato no nos veíamos, por este tipo también de andar trabajando en los territorios, ¿no? Sí, Así pero está bien, pues. feliz de la invitación, gracias. Sí, de todas maneras, yo creo que es el senador que está en terreno. De hecho, hoy día lo comentábamos con una compañera que es actriz, que es de Santiago, que ella es como de las que está liderando el tema de las defensoras que van a pronto a estrenarse, secas, defensoras de las aguas. Y Chamila me decía, toda mi admiración para el senador, porque en realidad es el único que veo ahí en terreno y de ser marcado de ser el senador de siempre sentado en las poltronas tranquilamente. Él no, está en terreno con las comunidades. Así Sí. que orgullosos de eso también. No, y además que uno enciende, no sé si te ha pasado, Sebastián, pero uno enciende el televisor y allí está. Está en una cuña, en una entrevista, lo tenemos acá, está trabajando. Solo flores hoy día, senador Latorre, ¿eh? Parece, Sebastián, ¿eh? ¿qué tal? Se nos sonrojó A ya. veces sí, a veces no. No, sí, pero más allá de las flores, yo creo que quiero reforzar lo que dice Lorena. Es un senador que está en terreno y hoy día la política que se requiere, ¿no? Estar en terreno escuchando a las comunidades. Aprovecho también de saludar también a Juan, a Lorena, el tremendo trabajo que están realizando, y también a ti, Carlos, por esta invitación. Bueno, y hay que decirlo, necesitamos más autoridades comprometidas con este y otros temas. Sebastián Balbontín es candidato a consejero regional, así es que este sí que es equipo, ¿eh? De verdad, que quiero decirlo. Y bueno, este es un tema que a mí en lo personal, no el de la crisis hídrica, que me apasione, sino que ya hace un tiempo he hecho algunos cambios de hábitos en mi vida y he tomado conciencia. Me hubiese encantado haberlo hecho antes, senador. De verdad, creo que ahí hay un mea culpa, pero todavía estamos a tiempo. Bueno, algunos son más pesimistas y dicen, no, vamos a tener que aprender a convivir ya, porque está instalada también, no solo la pandemia, sino que está el calentamiento global, está el efecto invernadero, al que construimos todos los días. Cada vez que nos subimos un automóvil, desgastamos los neumáticos, en el agua que abusamos
y no usamos, la energía, que no apagamos los interruptores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos que tienen mayores responsabilidades sin duda, y bueno, pero vienen estas generaciones, sumados a ustedes, que hoy día son actores relevantes, senador, creo que podríamos mirar el panorama con un color distinto. A ver, nosotros decimos que la emergencia climática y ecológica en la que nos encontramos probablemente el desafío más relevante que nos toca como generación, pero como esa gran generación, o sea, como humanidad, ¿no? Y por eso hablamos también de los jóvenes de todas las generaciones, porque yo creo que este es un tema o es una de las agendas, uno de los desafíos globales más relevantes. Y en Chile tiene la particularidad de la vulnerabilidad en cuanto a la escasez hídrica, en cuanto a la sequía, a la desertificación que avanza. Y cuando decimos que el consumo humano representa solo el 8% aproximadamente de, digamos, toda la estructura de derechos de aprovechamiento de agua, y por lo tanto el 92% restante tiene que ver más bien con un uso productivo del agua, es que claramente tenemos que hacer un cambio estructural, ciertamente de hábitos personales, pero no basta y no es suficiente estos llamados que a veces hace el gobierno con ducharse más corto. Está bien, hay que hacerlo, o tener cuidado con los jardines o el lavado del auto. Sí, hay que tener conciencia, no hay que derrochar el agua, ciertamente. Tener conciencia que nosotros en nuestras casas podemos abrir la llave y sale agua, y hay comunidades, cerca de más de 300.000 familias que se abastecen con camiones aljibe, que no tienen ese derecho humano garantizado, pero claramente no basta con la conciencia individual de los hábitos, sino que hay que hacer un cambio estructural. Y acá no es porque están presentes, sino que son mis compañeras y compañeros. Lorena Donaire, trabajamos juntos en el equipo, con Sebastián también. Lorena es representante, además de Mujeres Modatima, vocera nacional de Mujeres Modatima, además de militante de Revolución Democrática, y hoy día asume el desafío de ir a una candidatura a la Diputación. Y pucha que hoy día es relevante que personas como Lorena, personas como Sebastián, que desde Limache también tiene un compromiso con la defensa de la biosfera, fue candidato a alcalde en Limache, hizo un gran trabajo, estuvo ahí a poquitos votos de poder ganar, hoy día va al desafío también de consejero regional. Son personas que desde los territorios, desde esta causa que no es teórica, es concreta, es real, es de una lucha constante, es necesario que lleven esa voz al Parlamento, al Consejo Regional, acompañar a Rodrigo Mundaca, que es hoy día nuestro gobernador regional, que necesita también un consejo favorable, mayoritario, para ir aprobando justamente esta centralidad que implica recuperar democráticamente el agua como un bien natural común y los bienes naturales comunes. Esta región es una región golpeada por los conflictos socioambientales, donde el agua es uno de los centrales, pero no es el único. Sí. Usted dijo algo muy cierto, senador. Nosotros tenemos la bendita fortuna de abrir el grifo y encontrarnos con agua. Y cuando no la tenemos, o cuando gotea por alguna circunstancia que tiene que ver más con obras o trabajos de la sanitaria, de la empresa, no tenemos claridad de qué significa no contar con ella, o de pensar que debe allegarse el camión aljibe, que hoy por hoy no debiera ser una solución para nadie, de verdad. Aún así, hay un plan que se está implementando y que, claro, viene de alguna manera a contener esa falta del vital líquido, Lorena, en el que está trabajando el gobierno regional. Sí, lamentablemente sabemos que son medidas paliativas, pero que necesitamos un cambio estructural urgente, y que eso va a venir también a darlo la nueva Constitución y un poco el proceso que me toca a mí enfrentar hoy día como esta candidatura a la Diputación también tiene esa intención, ¿no? De venir en el fondo, a apoyar el camino y a sentar las leyes que van a beneficiar finalmente los bienes naturales comunes y los territorios. Pero quiero detenerme en algo, porque hoy justamente yo vengo del interior de Cabildo, ¿Ya? y bueno, habían unos pozos que estaban comprometidos para hacer, para que fuera, digamos, agua para las comunidades que hoy están en conflicto. Sin embargo, alrededor hay muchos pozos ilegales que terminaron un poco secando
el pozo que iba a dar agua a estas comunidades. Por lo tanto, fue muy triste hoy día, en el día del dirigente y la dirigenta de los APR, saludarlos desde acá también, enterarnos que van a seguir dotando de agua a través de camiones aljibes a estas APR porque lamentablemente la prospección que había de agua era bastante buena, pero hoy, dada todas esas condiciones, no va a ser posible echar a funcionar ese gran proyecto, y es lamentable cuando en realidad no hay una gestión hídrica y una gestión en términos de también de las denuncias que se hacen desde los territorios. Y ahí Juan Ignacio ha tenido un rol fundamental, porque nosotros como mujeres moatimas denunciamos varios pozos y él lo llevó por proteger nuestras vidas, porque sabemos también que se nos ha puesto en riesgo. Sí. Y justamente por eso él llevó toda esta demanda a denunciar estos pozos que estaban alrededor. Lamentablemente hoy día decimos que no va a ser posible entregar el agua en forma permanente y continua como se había estimado a través de ese gran proyecto. Así que venimos un poco triste porque vi muy mal a los dirigentes de las APR, vi muy desilusionada a la gente, y finalmente siento que estas medidas que están tomando el gobierno son medidas irracionales, porque vuelven a poner sobre nuestros hombros la crisis hídrica, ¿no? Y sin embargo hoy, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, acá en la provincia de Petorca, en Cabildo, también existen 39, o sea, a nivel provincial, 39 relaves. Uno de esos relaves es el único a nivel latinoamericano que es en pasta, que requiere mayor cantidad de agua y que finalmente también va a ser comprado por Luxic, y eso nos viene a traer gran preocupación al territorio. Así que creo que aquí nadie está pensando en los territorios ni en la gente que resiste esta crisis. Wow. Sebastián, ese es el escenario. Sí, ese es el escenario que tenemos nosotros a nivel regional. Bueno, nosotros somos la tercera región con mayor población, y de las 8 cuencas hídricas que tenemos en la región, la mayoría de ellas están completamente afectadas. Nosotros tenemos alrededor de 24 comunas con decreto de escasez hídrica de las 33 comunas de la región. Y lo que menciona Lorena es parte de las consecuencias también de una gestión, pero también de una legislación que venimos arrastrando hace tiempo. Por eso nosotros estamos en esta etapa desde el Senado con Juan, desde la apuesta a la Diputación con Lorena, y desde el CORE, yo con la apuesta que estamos levantando, es de actuar coordinadamente para una solución legislativa, una solución institucional completa para la escasez hídrica. Hoy día, tú lo mencionaste bien, Carlos, si nos encontramos en un problema proyectado, o nos encontramos hoy día mismo en la crisis hídrica. Yo creo que estamos en esa situación, y esta crisis medioambiental va a ir acelerándose, y nosotros tenemos que decir institucionalmente cómo establecemos una nueva constitución, una nueva legislación de aguas, pero además también cómo la implementamos, cómo vamos a hacer esa implementación. Hoy día estamos con medidas paliativas. Vimos que en esta semana se aprobaron 5.000 millones de pesos en el gobierno regional para la compra de 52 camiones aljibe. Esa es una medida paliativa que va a resolver la emergencia concreta, ¿no? De las familias que hoy día, ojo, están recibiendo 50 litros de agua al día, y la OMS dice que eso debiera ser 100. Como mínimo 100. Entonces, es una medida paliativa, y tenemos que dibujar el escenario rápidamente para construir. Sebastián, solo un pequeño paréntesis. Por favor. Cuando escuchamos 100 litros, por de pronto podríamos imaginarnos que es una gran cantidad, pero habría que sacar la cuenta de cuántos minutos. Y a propósito también, que no hay que desestimarlo igual. Yo soy de los que abogo por reeducar a la ciudadanía a utilizar el agua de manera más consciente. Pero solo en la ducha, solo en la ducha diaria se va mucho más allá que eso. Justamente, específicamente. Justamente. Entonces, lo que tenemos que hacer. Perdona, pero depende, discúlpame, Sebastián, Lorena, depende de cuántos minutos sea la ducha. Claro. Además. Es que tiene que ver con todo eso, ¿no? Tiene que ver con una legislación que está en algún lugar, ¿no? Que es la que nos determina las normas, pero también tiene que ver con el uso cotidiano, con una educación también de cómo enfrentar
esta crisis de manera equitativa, de manera igualitaria, es decir, que las comunidades que viven de la agricultura no sean las que reciben mayormente el efecto de la crisis y las que viven en la costa y la zona más urbana, que no la reciben porque el agua le sigue saliendo de la llave. Entonces, ahí tenemos que generar un nuevo pacto social respecto a esta crisis. Creo que el contexto actual del proceso constituyente es interesante, pero nosotros acá en la región tenemos desafíos. Y termino con esto, nosotros en el CORE, en el gobierno regional, no tan solo tenemos la tarea de definir dónde se van a invertir los recursos, la tarea tiene que ser que esa inversión de recursos sea en conjunto con las comunidades, sea en función de los intereses de las comunidades. Junto con Lorena, que también está haciendo su trabajo territorial, yo he estado en algunos lugares de la provincia, bueno, en Limache mayormente, en Tabolango, La Victoria, que son comunidades alejadas del centro de la ciudad de Limache, pero que viven el efecto de habitar en un lugar donde hay una alta explotación de empresas, por ejemplo, de áridos, ¿no? Y una alta explotación de los recursos hídricos. Tenemos ahí en conjunto en esos dos sectores el río Concagua, pero por el otro lado el estero Limache están completamente explotados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a ayudar a estas comunidades en términos institucionales a que el efecto de la crisis inmediata no lo vivan ellos hoy día con la fuerza que la están viviendo? Esa es una tarea inmediata, pero también tenemos desafíos institucionales a mediano y a largo plazo. Sí, sin duda, sin duda. Por eso este plan que implementa el gobierno regional de asegurar al menos un camión, ¿no es verdad?, aljibe para poder mitigar, senador. Sabemos que no son medidas estructurales. Hemos escuchado hablar no solo al gobernador regional, Rodrigo Mundaca, usted también. Este tema lo hemos planteado en más de alguna oportunidad, senador Latorre. Uno quisiera tener la varita mágica y solucionar los problemas, pero la verdad es que ni a la naturaleza podemos exigirle lo que no está en condiciones de darnos al planeta, y por lo tanto aquí tenemos que, más que buscar responsabilidades, tenemos que hacer cambios. Y yo quisiera ahí aprovechar de poner también en discusión algunos temas que estamos legislando en la Comisión de Recursos Hídricos, y creo que son relevantes de socializar, que no se queden solamente en una discusión técnica en el Congreso, sino que, por ejemplo, hay un proyecto de ley de prórroga de riego de 12 años, que son subsidios del Estado, que si uno saca la cuenta, cómo se ha implementado esta ley de riego, digamos, y con los recursos del Estado, muchos van a parar en un buen porcentaje, cerca de un 80%, según algunas fundaciones, Fundación Terram y otras que vienen siguiendo el caso, a grandes empresas. Por ejemplo, una empresa, por nombrar un ejemplo, la Viña Concha y Toro, ha acumulado grandes cantidades de dinero con subsidio del Estado, que no se justifican hoy día, porque las grandes empresas tienen acceso al crédito, tienen espalda financiera, no se justifica un subsidio del Estado. Perdón, además, la misma empresa, senador, que hace poco tuvimos la posibilidad de ver un reportaje en términos de los aportes del Estado para ayudarla en estos tiempos. Claramente. Entonces ahí uno se pregunta si esos son criterios técnicos, son criterios políticos, hay compadrazgo, hay intereses comprometidos que no conocemos, pero hoy día, claro, tiene que pasar por el Parlamento esta prórroga, que además es por 12 años, es como una ley permanente, no es una emergencia, es una ley permanente en un contexto de emergencia climática y ecológica, donde no tenemos la capacidad de proyectar a 12 años un subsidio permanente de riego, cuando el foco debería ser, por ejemplo, la soberanía alimentaria, ¿no? Y no esto espaldarazo a las grandes empresas. Otro proyecto de ley que estamos analizando en la Comisión de Recursos Hídricos es regular la extracción de agua subterránea, que hay un vacío, hay una desregulación, y por lo tanto, ¿qué ocurre en la práctica? Nuevamente, grandes empresas o mineras o agrícolas que tienen recursos pueden cavar pozos profundos, parte de lo que decía Lorena de los pozos ilegales, para extraer agua, en algunos casos ilegal, en otros casos legal, porque hay un vacío, pero solo ellos pueden hacerlo y extraen agua. Entonces, cuando el agua superficial ya está sobreexplotada, van al agua subterránea, que debería estar protegido. Veíamos la comparación con la Unión Europea, por ejemplo, que tiene un marco para la gestión sustentable del agua y los recursos hídricos que protege tanto el agua superficial como subterránea, y no está para el uso productivo, sino que debe estar priorizada para el consumo humano. Entonces, ahí es otro proyecto de ley. Y por último,
el tema de las desalinizadoras o el agua desalada. Sí. Hay proyectos alternativos a eso. En California, por ejemplo, que vive también una sequía brutal, cambio climático, etcétera, condiciones mucho más adversas, están usando tecnología limpia para reutilizar el agua, ¿no? Para reconvertir digamos, el agua básicamente de las casas, de los hoteles. Hay una reutilización con tecnología, que son proyectos en algunos casos más baratos que los proyectos de desalinización, sin el impacto ambiental. Aprovechamiento de agua grises. La desaladora, por ejemplo, y eso implica toda una tecnología que hoy día existe en el mundo, que se puede invertir, que hay alianza público y privada. Acá no estamos diciendo que todo lo tiene que hacer el Estado, puede ser un negocio también, pero con reglas claras, transparentes, y no impactar el medio ambiente, como lo dijo la Corte Suprema, a partir de un caso de una planta desaladora en la bahía de Quintero y la zona de Quintero y Puchuncaví, que tenía que tener una evaluación de impacto ambiental, y ahí la empresa, cuando le elevan el estándar de exigencia, la empresa se retira y dice, no, porque yo quería hacer solo una declaración ambiental que es mucho menos exigente. La Corte Suprema dijo, no, ojo, su proyecto tiene un impacto importante, además en una zona saturada, y debería tener una evaluación de impacto ambiental mucho más seria. Y eso lo está diciendo la Corte Suprema, y por lo tanto eso deberíamos ponerlo en la ley, que es un proyecto de ley de desalinización, que tampoco tenemos, no tenemos una ley que regule las plantas desaladoras. Entonces creo que este tema, junto con el cambio estructural, que ahí está Caro Vilche, una compañera de Mujeres Modatima en el proceso constituyente, tendrá que dar el cambio estructural, pero mientras tanto tenemos que ir avanzando también en una reforma, por ejemplo, parcial, que lo hemos hablado otras veces, Carlos, al Código de Agua y tantas otras materias. Bueno, a ver, me quedan 4 minutos para repartirlo. Por favor, Lorena y Sebastián, 2 y 2 para ustedes. Se los vamos a dejar, senadora, a ellos, porque creo que tienen mucho que decir. Lorena. Bueno, yo solo agradecer estar acá, pero también creo importante que nosotros también debemos apuntar hacia la gestión, hacia la descentralización, principalmente de la gestión hídrica. Creo que los territorios hoy deben bueno, por los balances hídricos que no se hacen y que debieran hacerse, restituir el agua del dominio de la tierra, que es como algo que nosotros también hemos peleado mucho y que creemos que eso, y que debe derogarse el Código de Agua para nosotros así de claro. Así que nosotros lucharemos desde ahí, en ese proceso, porque creemos que hoy se hace insostenible la vida y, como decía Juan, esta ley de aguas subterráneas que nos parece fundamental, porque hay algo que no hay en Chile, pero sí en otros países, que se llaman los paleocanales, que son leyes que protegen los paleocanales, que son las aguas fósiles. Y estas extracciones de gran profundidad están llegando a los paleocanales, que no son aguas nuestras, son aguas del mundo. Así es que ahí falta un poco de educación también a nivel, digamos, de la comunidad, para poder detener estos grandes proyectos. Así que nosotros invitamos a la gente también a que se siga movilizando, a que se siga unificando en torno a la recuperación del agua. Bueno, hay que evitar en definitiva, y ojalá que la nueva constitución dé cuenta de ello, Sebastián, que el más grande pise fuerte al más débil. Bueno, esa es la oportunidad que tenemos hoy día, pero también tenemos tareas pendientes en la institucionalidad regional. Eso es muy importante. Tenemos un gobernador elegido por primera vez democráticamente y tenemos que aprovechar esa energía y esa fuerza también para renovar los rostros, renovar las formas de hacer política y de hacer gestión también en el gobierno, en el Consejo Regional. Hoy día tenemos 28 consejeros que nuestra propuesta es decir, bueno, a la gente cambie el rostro de ese Consejo Regional, exija que también esos consejeros se vayan a dar una vuelta en los territorios, sepan cuáles son los intereses de las comunidades. Hoy día, por ejemplo, en temas de gestión de agua, las APR son fundamentales, ¿no? Es el único espacio de soberanía colectiva, comunitaria, que queda en los territorios. Ese espacio hay que ir a defenderlo, hay que ir a conocer cuáles son los proyectos, cuáles son sus dificultades. Por tanto, necesitamos un consejo regional, que es el que determina la inversión de recursos de la región, más territorializado, con más espíritu comunitario, para que conozcan los intereses de verdad de la gente, y no los intereses que nosotros ya hemos venido viendo a nivel nacional y a nivel regional también, que el más grande, como tú lo dijiste en un principio, pesa más fuerte, y la empresa ha sido la historia de que determinan también en el Consejo Regional dónde se invierten los recursos. La idea es renovar
robar ese espacio político que es fundamental para los desafíos de la región. Bien, descentralizar el territorio, en definitiva, y conectarse con la voz de la ciudadanía. ¿Sí? Esto no se puede detener, por el contrario. Y aquí tenemos que ya cambiar la mano. En definitiva, el planeta está ahogándose y algo tenemos que hacer. Hoy, no mañana, porque no habrá mañana, probablemente. Y eso afectará a nuestros nietos, a los hijos de nuestros nietos, etc. Así es que, bueno, hay que ver la mitad del vaso lleno también. Gracias por habernos acompañado, senador Juan Ignacio Latorre, una vez más por la puntualidad, y a Lorena Donaire por esta posibilidad de haber conversado hoy, a la vocera nacional de Mujeres Modatima, y por supuesto a Sebastián Balbontín, que vamos poco a poco conociendo qué es lo que lleva por dentro, cuál es esta fuerza que lo motiva entonces a ser un candidato al Consejo Regional por la región de Valparaíso. Quiero agradecerles a ustedes y por supuesto a todas y todos nuestros televidentes por habernos acompañado hoy día. Nos vemos en una próxima ocasión, ¿les parece? Muchas gracias. Que estén bien. Gracias.